proceso de manera activa y progresiva la dilatación. Y él estableció en su momento que a partir de los 3 centímetros comenzaba a dilatar 1.2 centímetros por hora las primerizas y 1.5 centímetros por hora las multíporas, hasta hacer una curva, una pendiente de dilatación máxima que eventualmente en ese preciso momento la cosa se aceleraba más, hasta llegar a los 9 centímetros que se volvía a enlentecer cuando llegaba el proceso de encajamiento final antes del proceso de expulsión. Sin embargo, en ese punto, esa fue tal cual la propuesta desde el punto de vista de evolución matemática y el conteo de la duración de los trabajos de parto. Friedman estableció, eso fue en la década del 50, luego se hicieron estudios comparativos porque realmente ahora los trabajos estaban saliendo en su mayoría de las curvas de la normalidad de lo que se consideraba normal. Y se dieron cuenta en un estudio comparativo en una población americana, porque el estudio fue en los Estados Unidos, que actualmente los trabajos de parto duran un poco más. Entonces empezaron a comparar, tomaron un grupo de mujeres de la década del 50, tal cual los trabajos que había revisado Friedman, compararon o contrastaron las pacientes que utilizó Friedman en su momento con un grupo control de mujeres de la década del 2000 y lograron establecer que ahí existen diferencias entre los grupos poblacionales a contrastar. Eventualmente, en la época de Friedman, las mujeres tenían índices corporales más bajos, es decir, eran mujeres más delgadas. Actualmente son pacientes que cursan entre sobrepeso y obesidad. La edad de obtención en aquel entonces pareciera que el estudio comparativo dijo que eran pacientes más jóvenes, en el estudio del 2000 eran pacientes un poco mayores. Y por supuesto la mano del médico también parece que tiene un papel fundamental a jugar, porque pareciera ser que en aquel entonces no se utilizaba tanta medicalización, es decir, no se utilizaba tanta oxitocina, tanta ruptura neuronal, era más clásico la atención de los obstetrices. Por tanto, esto empezó a provocar que la curva se dilatara. Entonces, básicamente la curva era una S itálica, que es la forma que tiene. Y esta curva se empezó a retrasar un poco más cuando se empezaron a comparar, porque las curvas de aceleración se establecieron un poco más lentas. Por tanto, definir diferencia entre lo que es la fase latente y la fase activa es ese punto crucial donde se estableció la unión entre una y la otra. Desde que inician los dolores hasta que llegaba hasta los 3 centímetros era la fase latente en aquel momento. Ahora, desde que arrancan los dolores de manera regular hasta que la paciente llega a 5 o 6 centímetros se extendió un poco más lo que es la fase latente. Por tanto, en este preciso momento nosotros consideramos como la recomendación tal cual de la OMS y el Colegio Americano en agarrar y colocar que el inicio de la fase activa comienza entre 5 o 6 centímetros. El Colegio Americano promulgó que de igual manera estableció ese valor entre 5 o 6 centímetros. Ustedes se darán cuenta que desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista clínico, ustedes colocar la mano, porque ustedes lo van a hacer es con la mano, o introducen su mano dentro de la vagina, colocan los dedos dentro del uterino y van a hacer la medición desde este punto de vista. Eso dicho así, básicamente sería como un poco subjetivo, porque depende de la impresión y de lo que ustedes consideren, si tiene 2, si tiene 3, si tiene 4, si tiene 5. Por tanto, depende de la experiencia del operador. A medida que ustedes hagan más tacto bien, a medida que ustedes se relacionan más con esto, probablemente se van a acercar un poco más a tener menor error interobservador. ¿A qué se define esto? Que por ejemplo ella puede hacer un tacto y le dice que tiene 4 y ella lo hace y le dice que tiene 6, porque a ella le impresiona que tiene 6. O sea, ella hace, porque al principio ustedes van a tener una impresión y a medida que mientras más experiencia tomen, cada vez más se van a ir acercando un poco más. Por tanto, es como un poquito apropiado establecerlo entre 5 o 6 centímetros, porque decir que de manera precisa todos y cada uno no van a tener el mínimo error en decir que tiene 5, que tiene 6, es un poco improbable al principio. Por tanto, ese valor entre 5 o 6 centímetros sería prudente utilizarlo de esa forma. Sin embargo, cuando ustedes van a hacer un tacto vaginal, pues si ustedes ingresan a una paciente como su impresión diagnóstica, le hicieron un tacto, una impresión que tiene 5 centímetros, coloquen que tiene 5 centímetros. Eventualmente ella, en las notas evolutivas, porque probablemente va a haber otra persona, aunque la OMS recomienda que sería ideal que el partograma o el transparto lo llevara una misma persona hasta el final. Es decir, que ella agarró el transparto y debería terminar hasta el final. Sin embargo, en ocasiones las circunstancias no se dan de esta manera, porque a veces ustedes están cumpliendo horarios de prácticas clínicas y
turno se les termina, recibe otro grupo de guardia ahora adquiere el control de la paciente y básicamente la mitad del reparto la lleva una persona, la mitad del reparto la lleva otra persona. Se supone en teoría que una de las condiciones para evitar el mayor error interobservado es que probablemente una misma persona lleve todo hasta el final. En ocasiones esto puede pasar, porque probablemente en la propia guardia de ustedes la mujer va a tener todo el proceso del parto y ustedes mismos se van a tener. Y si por ejemplo yo estoy en la primera parte del parto y ya esa persona tiene la dilatación que hace falta para completar el alumbramiento, pero en ese momento me toca de guardia, llega otra persona y ya está, ya se pasó, como dice. ¿Qué pasa? ¿Quién es la responsabilidad y cómo saber? Resulta que ahí intervienen varias cosas. O sea, se supone que tú te puedes apegar al principio fundamental de cumplir horario laboral como una persona normal. Claro, pero yo me equivoqué y dilaté, yo dije, bueno, según mi percepción es 8 y el que llega realmente se da cuenta que no y se pasó, entonces... Bueno, mira, si vamos a suponer el ejemplo hipotético, tú dices que tiene 8 centímetros y viene otra persona a recibir y la impresión que tiene menos, que tiene 5. Y cuando van a contrastar esto, la historia clínica, alguien va a escribir la nota de lo que consiga y eso entonces va a tener inconvenientes desde si no pasa nada, vamos a hablarlo claro, si no ocurre ninguna eventualidad, probablemente no se transforme en nada más allá de diferencias entre opiniones y no pasa nada. Pero si esto terminara en un problema mayor, por decir un problema mayor, complicaciones con la madre, complicaciones con el niño y termina en revisión médico-legal, cuando analicen la historia, entonces van a empezar a llamar a las personas porque escribieron esto, porque hicieron esto, y desde lo legal, desde lo jurídico, eso se puede empezar a transformar en un problema. Entonces, en esa situación, si no existen inconvenientes, para hablarlo con honestidad, seguramente nos va a quedar más allá de la impericia y de la poca destreza que tiene la persona, más allá, y en una evaluación médica, pues eso no trasciende más allá de eso. Y sobre todo, si está en periodo de formación, pues es valedero. O sea, si una persona que está entre bachilleres de pregrado, internos de los médicos, tanto internos como residentes asistenciales, se supone que están en proceso de formación y es valedero que haya errores diagnósticos. Ahora, viene el inconveniente. Dice, bueno, desde lo legal, ¿qué sucede? Existe una situación que cada una de las cosas que ustedes hagan dentro del trabajo, dentro de su práctica clínica, se supone que están tutelados por algo. Es decir, los errores que ustedes cometen van inmersos en la responsabilidad de la persona que los tiene bajo la tutela. ¿Quién es la persona que los tiene bajo la tutela? El residente, el especialista, el profesor, la persona que se supone que está en ese punto. Pero eso sí, pero no exonera el hecho de lo que ustedes hagan fuera de esto. Vamos a suponer ¿qué sucede? Que sí sucede frecuente. Es más, es un problema hasta nacional. ¿Qué pasaría? Porque si hay un inconveniente con el trasparto y hay una persona, que el profesor, el especialista, el presidente de mayor jerarquía, asume la responsabilidad compartida con ustedes. Pero ¿qué pasa si ustedes están solos? O sea, ustedes decidieron pues atender las cosas solos, las cosas se les complicaron, entonces la responsabilidad cae en una situación individual. Ustedes asumen el problema completo y eventualmente lo tienen ustedes que resolver de esa manera. Ahora, se supone que nunca deberían estar solos, pero en los ambulatorios ustedes están con quién cuando van a hacer el artículo 8. O sea, la mayoría de las veces están solos. O sea, no hay especialistas que los tengan con ustedes en ese momento. Si a ustedes se les complica un trabajo de parto en la puerta, ¿con quién están ustedes? Ustedes con ustedes. O sea, realmente, pero ya no hay que. Si ustedes están en Motatán, en Carvajal, La Puerta, ambulatorios que atiendan parto, que hagan cosas que tengan salas de parto. Y entonces, y eso no es solamente acá, eso esa es la tradición nacional. O sea, médicos en artículo 8 casi siempre todos están solos. O sea, ustedes se van a enfrentar a la situación ustedes solos. Porque la circunstancia es que en el hospital pues, tienen un residente de primer año, segundo año, tercer año, especialista, se tiene una persona, una cadena jerárquica que asume la responsabilidad compartida con ustedes de lo que está pasando. Pero cuando ustedes están solos, pues nada, la toman ustedes solos en su totalidad. Si ustedes se equivocan y ustedes tienen una persona tutelar, la responsabilidad es compartida y no pasa más allá del proceso de enseñanza-aprendizaje, que básicamente está descrito que se van a equivocar en un punto, pero tienen una persona que lo va a tutelar. Si ustedes están solos y se equivocan, entonces ahora ustedes asumen las circunstancias completas. ¿Cuáles serían los inconvenientes de esto?
Una vez pasó la situación de una persona que dijo, no, ya está completo, tiene 10 centímetros, ya la paciente tiene que parir, la pasan caminando desde la cama, se la llevan caminando hasta la mesa de atención de parto, o la mesa ginecológica final. Y nada, bueno, empieza a pujar y que puje y todo lo demás, y nada, no termina de salir el muchacho. Cuando van a confirmar la cosa, tenía 6 centímetros de dilatación, o sea, había un error en ese punto, entonces nada, bájese de esa cama, devuélvese atrás cuando estaba. Y esas circunstancias han pasado, ¿no? Pero entonces, ¿a quién se le puede perdonar las circunstancias? Al proceso de los que están en formación, pues, tienen la opción de equivocarse. ¿Quiénes no tienen la opción de equivocarse? Bueno, yo sé que el especialista no se puede equivocar, el residente de último año no se debe equivocar. Entonces, ahí es donde quizás empiezan los inconvenientes. Pero ustedes, en primera instancia, ahorita, sobre todo quinto, sexto año, tienen todavía la libertad de poder equivocarse. Básicamente están en ese proceso de formación, proceso de aprendizaje, y tienen esa libertad. También es todavía, pero sin embargo se supone que cada día tienen que ir tomando mayor pericia. Porque ustedes saben que las circunstancias por las cuales está penada la mala praxis médica es por la impericia, por la imprudencia y por la inobservancia. O sea, esas son las tres causales de mala praxis. Cuando ustedes de pronto no están calificados de manera adecuada para hacer algo, y ustedes lo hacen, eso se denomina, porque ustedes no tienen las habilidades suficientes, pues eso se llama impericia. De pronto cuando ustedes quizás tienen habilidades para hacer algo, pero se extralimitan fuera de lo que quizás le correspondía, entonces ya califica la imprudencia. De repente ustedes tienen muchas habilidades para atender un trauma en la emergencia adulta, y de pronto pues no quizás y tienen la facilidad de poner un tubo de tórax o de intubar al paciente, que le han agarrado habilidades para esto, y lo colocan ustedes solos, pero básicamente no califica dentro de las competencias que ustedes deben hacer, porque se supone que está el residente de trauma, que está el especialista de medicina intensiva, y ustedes lo hacen y la cosa sale mal. Entonces dicen, pero es que a usted no le tocaba hacer esto. Entonces eso califica por imprudencia, y sobre todo si están solos, y entonces se le complica. A cualquiera le puede complicar algo, o sea, eso está descrito, pero el problema es, o por ejemplo un obstetra que va a operar y termina realizando una apendicitis y le saca el apéndice y esto se complica y se hace la fuga del muñón y todo lo demás. Se establece que, bueno, ¿cuántas apéndices ha operado como especialista? Bueno, va a operar como 5.000 cesáreas y como 3 apendicitis, pero no llamó a cirugía. Se le complica, entonces se supone que en esta serie de casos donde se sale de la competencia, aunque no será el mejor ejemplo, porque se supone que los ginecólogos deben sacar los apéndices porque eso es parte del protocolo de los protocolos de ovario. Es como tratar de establecer un ejemplo. Y cuando es por inobservancia, que ustedes pues llega un momento, tienen un paciente en situaciones críticas y de pronto pues se van a hacer otra cosa, el paciente se complica y se agrava y se muere y ustedes no estaban por no estar pendientes, y entonces le catalogan como inobservancia, y esa es la tercera circunstancia de mala praxis. Entonces por impericia, imprudencia, inobservancia es lo que califica como mala praxis médica en algún punto. Sin embargo, ustedes cuando estén en la parte clínica, ustedes son personas que son tuteladas, o sea, están en formación, y la responsabilidad básicamente recae un poco sobre las personas que se supone que tienen una responsabilidad con ustedes. Pero eso no agarra, no toca lo que ustedes hagan en solitario y por decisión propia. Si ustedes deciden hacer algo porque ustedes se sienten hábiles para hacer esto, les sale bien, pues chévere. Y hay algo que ustedes deben como ir aprendiendo, porque si no van a estar poniendo estados en los WhatsApp toda la vida, y eso lo va a traumatizar, que es el hecho de que hay gente que dice, uno hace 1000 cosas buenas y hace una mala y todo el mundo lo critica. Pues así es, y así va a ser. Así es esta especialidad. Esta carrera que ustedes agarraron es así. Ustedes, en medicina es una de las cosas que ustedes llegan a las 7 de la mañana, tienen un parto extraordinario y le tiran 1000 flores y luego ponen que ustedes son lo máximo, mejor, y 25 minutos más tarde los tratan como lo peor porque se equivocaron en algo, y ustedes, esto sube y baja de manera dramática. Hace 5 minutos ustedes eran lo máximo, 20 minutos más tarde son lo peor que pueden haber pasado por Salepata y los tratan a la patada porque hicieron algo demasiado mal, y ustedes eran, bueno, pero tengo 36 horas sin dormir, no me comí, no me he bañado, hice 200 cosas buenas y por una me van a tratar así, así es. Y así va a ser. Entonces, si ustedes no interpretan esto, entonces toda la vida van a estar poniendo estado, la gente es malagradecida, no agradece todo lo que yo hago, y se la van a estar poniendo estado toda la vida, y entonces van a andar con eso. Entonces resulta que deben empezar a interiorizar que así es la carrera de medicina. En un momento son los héroes, en otro momento son villanos,
en un momento son enemigos de todos, después es lo peor que pueden haber pasado por la sala de parto. Y ustedes deben comprender que así es, y no es nada personal. O sea, no, esa es la otra, ¿no? Que en medicina y en obstetricia, en áreas quirúrgicas de choque, pues tomarse las cosas personales es muy malo. Por decir un ejemplo, ustedes entran a un quirófano y están operando, y en ocasiones las emergencias ustedes no tienen tiempo de mirar a nadie. O sea, están mirando realmente lo que está pasando, y sobre todo si la paciente está sangrando y sangrando, pues ustedes tienen los ojos puestos en donde está la situación del sangrado, porque ustedes tienen que estar poniendo pinzas, amarrando, anudando, poniendo compresas. Difícilmente van a estar mirando gente en ese momento porque no tienen tiempo para eso. Y como no tienen tiempo, porque ese es lo dramático, porque ustedes necesitan resolver sobre la marcha, para el paciente se va a morir. Si ustedes no resuelven en pocos segundos, en pocos minutos lo que está pasando, ustedes lo que van a hacer es pedir cosas y sin mirar a nadie, o sea, porque tienen los ojos puestos en lo que están haciendo. Entonces ustedes le piden, deme, no sé, una pinza de genio, una pinza de lo que ustedes necesiten en ese momento. Y si la persona que casualmente está instrumentando la cirugía, ella quizás no era la persona más hábil, pero ella está haciendo el favor de instrumentar porque no había más nadie. Entonces, bueno, mira, yo amanecí igual y me quería ir, pero bueno, voy a hacerte el favor porque no llegó el instrumentista, no llegó el comer, tiene que operar a esta muchacha. Pero ella al final no es la persona más hábil de la cosa, solamente ella dijo, bueno, yo voy a tratar de verlo. En condiciones normales y simples, pues la cosa se presta para que tú le digas, pásame esto, pásame lo otro, y tú le explicas que ella se llama fulano, o aunque sea que tú mismo te autoinstrumentes. Pero si la situación se transforma en ese minuto en una emergencia, probablemente tú no vas a tener tiempo de estarle diciendo esta es la que se llama hacer, esta es la que se llama hacer, porque no se presta para esto. Y cuando tú le pides algo y ya te pasa otra cosa que no es, probablemente en primera instancia tú se la regresas y le vuelves a pedir a otra y se pasa otra que no es, tú se la regresas. Ya la tercera vez probablemente no se lo vas a decir tan de buena manera, porque la adrenalina, el momento, el anestesiólogo gritando por un lado que la paciente se va a chocar, que tú necesitas poner, y necesitas alguien que sepa, especialmente la persona no es nada competente. La mayoría de gente se le explotan las cotufas y entonces le empieza a gritar, le empieza a decir vaina, tira las pinzas al piso, se lo devuelve. Y después van a terminar, pero esto es un grosero, esto es un patán, pero eso se prestaba para el momento. O sea, si tú eres así todos los días, en cualquier momento, pues sí, si eres un arrogante y si eres un patán, pero el momento se prestaba para esta situación porque estaba en juego con el ejercicio de la vida de alguien. Si al final, después de todo esto, tú consideras que eso se lo tomó personal y que ahora somos enemigos, así no funciona la medicina. Es decir, eso pasó en un momento dado. Es así como cuando ustedes tienen problemas con sus hermanos, con sus parejas, que se gritan, se dicen vainas y después se vuelven a querer. O sea, entonces, si se lo toman personal, las cosas terminan mal, porque así sucede esto, ¿no? Entonces, a medida que ustedes vayan relacionándose, van a ir aprendiendo que hay ciertas facetas de la especialidad que no son tan bonitas, no son tan agradables, no aparecen en el libro y nadie se los dice al principio. Como por ejemplo cuando llegan la hora de los concursos a los posgrados. Entonces cuando van a concursar a los posgrados, todo el mundo es feliz. Esa es la época que no vengan, presenten, lo máximo, todos son amigos, y cuando ustedes entran al posgrado, el residente del primer año es una persona inexistente, la persona la peor en la cadena alimenticia de todo. Pero entonces, hasta el día que ustedes presentaron, todo el mundo los trataba de lo mejor. El día que ingresan, entonces aquí vienen a llevar. Pero así es el proceso. Entonces, resulta que hay ciertas circunstancias que ustedes deben ir relacionándose con la medicina. Entonces, uno de ellos es el hecho de que en un momento ustedes pueden ser la mejor persona que ha pasado por una rotación clínica y 5 minutos más tarde son lo peor que han podido llegar. Que hasta retírese a la carrera porque usted no sirve para nada. Entonces, eso va bien, eso va y sube en ese momento. Entonces, si ustedes lo analizan y comprenden que así suceden las cosas, y que bueno, todos van a tener un día malo, todos van a tener un momento malo, pero todos tienen la libertad. Eso quiere decir, prepárense porque yo los voy a tratar así. O sea, no es nada personal, o sea, y así va a pasar en cirugía, va a pasar en trauma, probablemente en pediatría, pero en obstetricia es frecuente porque se presta a la situación. O sea, hay emergencia sobre emergencia una tras de la otra, y entonces todo el mundo necesita que todo el mundo resuelva de manera presta todo, ¿no? Y llega un momento donde siempre confían en una persona que tiene que resolver todo. O sea, y esa es una mala costumbre que ha pasado, pero bueno, así sucede. ¿Y qué significa esto? Que el residente del primer año es que tenga que tener historialista, pedir la sangre, bajar a la paciente, llevar aquí, avisar al quirófano, todo lo demás, o sea, tiene que ser multifuncional. Y entonces te dirán, bueno, pude hacer 20.000 cosas y me faltó una y me van a tratar así. Ajá, así no. O sea, si se te olvidó uno, pues así pasa. O
Si se te olvidó pedir la sangre, se te olvidó bajar el quirófano, fuiste y bajaste 20 veces a todos los pisos, pero no fuiste al banco de sangre que queda al lado, por ahí se va la cosa. O sea, cualquier cosa que falle en algún momento. Y después al otro día, después 5 minutos más tarde, bueno, vamos a comer todos, somos todos felices y nos sentamos a comer en la misma mesa. O sea, así sucede la situación. Pero volviendo. Son situaciones tóxicas, pero... Bueno, que entonces esa palabra es como nueva, ¿no? Porque antes, hace años no se utilizaba esa palabra, pero utilizamos otra palabra más despectiva, ¿no? O sea, ahorita han suavizado la situación diciéndole tóxico. Entonces decían que era una persona con madre, pero no se habla. Bueno, en definitiva la situación es la siguiente. El punto se transformó y cambió y la recomendación es que ustedes deben definir que la fase latente dura desde que los dolores aparecen hasta el momento que se empieza a dilatar de manera más frecuente. Y ese punto lo establecieron en 5 centímetros, la OMS le puso 5. El Colegio Americano estableció 5 o 6. Entonces, a partir de ese momento, entonces ustedes ingresan a una paciente. Pero, ¿qué sucede? Que si bien es cierto, entre tanto, no solamente por los trabajos presentados que contrastaron los de Friedman con los de la década del 2000, y establecieron que si hay diferencia, pues pareciera ser que de alguna u otra forma no todas las pacientes son iguales, o sea, en su defecto, y no todos los trabajos van a ser igual. Entonces, ¿qué sucede? Se supone que uno toma en consideración el hecho de que cuando la paciente llega a 5 o 6 centímetros, la hospitalizamos. Y en ese momento se hospitaliza, toma una cama y empieza el proceso de atención formal. Mientras tanto, una situación es que no la hospitaliza. O sea, la paciente va a la sala de parto, tiene dolor, la examina, tiene 2 o 3 centímetros, a la casa. Y la paciente a la hora dice que ya no aguanta, que ya se va a morir del dolor, vuelve otra vez, tiene 3 centímetros y para la casa. Y como a las 2 horas vuelve, tiene 4 centímetros y vuelve para su casa. Entonces la paciente vive lejos, de pronto ella no va a ir para su casa porque, no sé, vive en la zona baja, llegando a las 6, son las 2 de la madrugada, no tiene carro. ¿De qué hace la paciente finalmente? Se queda en el hospital. Amanece en el hospital, amanece en una silla, amanece caminando, amanece dando vueltas, no ha comido, no ha descansado, anda deambulando. Y técnicamente, pues, es un prepato que no está formalmente bien evaluado. Entonces, hay ciertas circunstancias que pueden hacer la diferencia entre cómo tratar a uno y cómo tratar a otro. La paciente vive aquí al lado del hospital, entonces puede decir, bueno, vaya para su casa, se duerme, porque vive aquí mismo y regresa. La paciente por domicilio lejano pudiera ser una causal desde el punto de vista humano, en el sentido de, bueno, vamos a darle una cama. Se queda hospitalizada porque total no va a dormir encima de nosotros, o sea, va a estar en esa cama, no vamos a tener encima de nosotros, entonces no cuesta nada, a menos que no haya cama, a menos que no haya definitiva donde atenderlo. Entonces, por tanto, hay algunos trabajos de parto que aceleran más rápido, otros aceleran menos. Hay unas mujeres que sienten muchísimo dolor, o sea, o manifiestan mucho dolor, no manejan bien los umbrales del dolor, y hay otros que técnicamente son mucho mejor. Hay pacientes que han llegado a sala de parto porque sienten presión, o sea, ni siquiera manifiestan que tienen dolor, o sea, dicen que sienten una presión, la examinan, tienen 8 centímetros de dilatación, ya están a punto de morir y básicamente no tuvieron dolor, o sea, tuvieron un parto, una evolución del trabajo de parto de una manera muy feliz. Por tanto, hay otras que pues tienen 1 centímetro y ya no toleran las circunstancias. Bueno, esa es otra, vista en el caso contrario, ustedes van a ver mujeres que no manejan bien la presión del dolor. Y cuando ya tienen mucho dolor, empiezan a insultar a todo el mundo. Eso tratan al esposo, le dicen 1000 vainas, porque ellas sienten que es responsabilidad del esposo que estén en esa situación. Entonces, ese dolor que están sufriendo es culpa del esposo porque fue que las embarazó. Entonces empiezan a decir 1001 malas palabras refiriéndose al esposo y que más nunca en la vida van a volver a estar embarazadas y que más nunca en la vida van a volver a parir, el año siguiente están pariendo otra vez. O sea, porque esa es la otra. Que dicen que más nunca en la vida van a volver a parir y al año siguiente están otra vez en la sala de parto nuevamente. Entonces hay pacientes que no toleran el dolor, entonces cuando llega alguien a decirle que se calme, le pega madre grito y dice que tú no eres la que está sufriendo el dolor y le dice varias cosas porque no manejan bien las emociones en ese sentido. Y bueno, entonces no se van a enemistar con la mujer por esa situación, o sea, simplemente fue una situación del momento y seguramente después que la mujer tenga su parto, ya, va a pasar. O por ejemplo, en estos días pasó que una paciente estaba en proceso de parto, una residente vino a atenderla y ella le dio una patada y le dio una patada en la cara. Entonces, pues, la residente, pues nada, imagínate. Ella tuvo la intención como de decirle algo y como de devolverle algo, pero después como recapacito, me tuvo que caer en cuenta que
que la paciente está en el estado de indefensión, que probablemente, ¿qué va a decir la paciente después? Ella no se acuerda de lo que pasó. O sea, la paciente los va a patear, los va a insultar, va a tener ciertamente alguna actitud agresiva con ustedes. Y después que tiene a su bebé, todo es felicidad ahora y ella no se acuerda de lo que le hizo, no se acuerda de lo que le dijo y entonces son amigos otra vez. Pero entonces ustedes tienen una patada encima, como 4 insultos y nada, amigos otra vez. O sea, y así sucede la situación. Entonces hay circunstancias que ustedes tienen que ir aprendiendo que así pasan. Entonces, ¿qué va a decir la paciente? Que bueno, que la perdone, que es el máximo, no me acuerdo, pero y nada, pues, ustedes están para eso, ¿no? Para ayudar a la gente. Y comprender de alguna manera que ellas pues no estaban en la mejor de sus condiciones y listo. Y sigue la página porque tiene otro paciente nuevo, no pasa nada. Entonces, pues así es la situación. Una de las diferencias establecidas era entre los pacientes que se contrataron era que algunas, el sobrepeso, la edad y la medicalización quizás eran una de las situaciones que podían hacer la diferencia entre por qué el trabajo de parto duraba más. Ahora, otra es que cuando ingresan a una paciente en una fase latente, eventualmente esta pudiera ser una causal que las cosas tarden más. O sea, porque si ustedes ingresan a la paciente con 2 centímetros, va a durar muchas más horas hospitalizada que ustedes ingresen a una con 5 centímetros, por supuesto. Entonces, en los hospitales públicos, porque no solamente en este, pues se viene una situación que la paciente después que entra a la cama probablemente no ve otra vez a su familiar, porque está dentro de la hospitalización, está acostado en la cama, con una vida, con lo demás, y quizás no tiene ese otro contacto con los familiares. Entonces, ¿qué sucede? La paciente ingresó a las 8 de la noche y son las 12 del mediodía del otro día y no ha tenido el paro, y todo el mundo desesperado, que porque la mujer no ha parido, que porque la mujer no ha parido, que si le pasa algo a la mujer, entonces ustedes se la van a ver conmigo, si le pasa algo a ella, tienen que hacerle una cesárea porque la paciente tiene ya muchas horas y no termina de parir, que está sufriendo mucho. Y posiblemente es porque la paciente se ingresó mal, o sea, la ingresaron antes del proceso y tiene muchas horas hospitalizada, pero no muchas horas en trabajo de parto. Lo que tiene son muchas horas hospitalizadas, pero básicamente no ingresó en un trabajo de parto. Entonces, el asunto, esa pudiera ser una de las variables por las cuales no hospitalizarla antes, pero existen estas circunstancias, la paciente vive muy lejos, la paciente no maneja adecuadamente la situación del dolor, porque hay pacientes que están como que si se estuvieran muriendo y tienen 2 centímetros. Entonces, tratar de ofrecerle una mejor circunstancia para tratar de manejar la circunstancia del dolor pudiera ser una de las situaciones que permite hospitalizar. Sin embargo, mientras más horas esté una paciente hospitalizada, existe mayor riesgo de que le hagan más tactos también, eventualmente, porque la guardia de ella le hizo 3 y como no parió, pasó para la guardia de ella y ella le va a hacer otros 3, 4 más durante el turno, y si no parió va a pasar para la de ella, vienen otros 3, 4 tactos de otra persona. La mayor cantidad de tactos, por supuesto, aumenta el riesgo de problemas infecciosos, o sea, de tanto introducir la mano dentro de la vagina, pues usted puede arrastrar bacterias del exterior al interior y eso hacer una coriomionitis. Es decir, que se haga una infección intrauterina y eventualmente le va a salir con un problema de neumonía congnatal. Entonces, el número elevado de tactos repetidos también es un factor determinante, por lo cual es una situación que se puede evitar, se puede evitar tratando de hospitalizarlo de una manera más oportuna. Ahora, hay una situación que la paciente vive muy lejos, son otras circunstancias que ustedes les pueden permitir de pronto tomar esa decisión. Pero de manera ideal sería hospitalizarla aproximadamente como a los 5 o 6 centímetros. Doctor, ¿está descrito cuánto tiempo debe pasar para volver a hacer un tacto? La guía refiere que deberían suceder por lo menos 4 horas entre un tacto y otro. O sea, es como lo que se recomienda. Sin embargo, ¿qué pasaría? Que de pronto ella le hace un tacto ahorita, hablando desde la formación académica, o sea, que es algo que se permite, porque estaba en un hospital universitario, que trata de formación y todo aquello. Ella le hace un tacto, pero ella no está tan segura, o la impresión es que algo no le parece normal, y ella probablemente le va a pedir la opinión a otra persona, y esa persona le va a hacer un tacto en 5 minutos después que se resuelve. Y de pronto si a esta persona también le parece que algo no está adecuado, por ejemplo, ¿qué emergencia se pueden conseguir ustedes en un tacto vaginal? La emergencia más emergencia de todas que ustedes se pueden conseguir en un tacto vaginal es que alguien se haya equivocado
y tenga una placenta previa atravesada en el canal del parto y hacer un tacto vaginal y lo que esté en la placenta, eso puede terminar en una hemorragia dramática e inclusive que puede terminar con la muerte de esa mujer. Si alguien se equivoca y de repente no se han dado cuenta de hacer un... Pero que viene la otra situación, que se supone que en una placenta previa, total, primero no va a ir por parto, ya ir por necesario. Y segundo, pues no deberían haber tactos repetidos, porque si perforan la placenta en un tacto vaginal, eso es una hemorragia tan dramática que probablemente quizás no les dé tiempo de pasar a esa mujer desde la mesa de la acción a un quirófano y se muera la paciente en ese proceso. Pero la otra emergencia que puede ocurrir es que ustedes le hagan el tacto, tengan las membranas íntegras y del cordón umbilical delante de la presentación. Eso es lo que se llama un procúbito de cordón. Y que en el preciso momento que se rompan esas membranas, el cordón sale primero. Porque ustedes rompen la membrana y por descompresión el cordón sale. Y cuando la cabeza viene bajando, comprime el cordón umbilical contra la pelvis de la madre, cortando la circulación materno-fetal en ese momento. Es decir, que como se comprime el cordón, la cabeza contra el cordón umbilical, en ese preciso momento el flujo de sangre del bebé corta. ¿Y qué va a pasar si se le corta el flujo de sangre al bebé? Se va a morir. O sea, hace una asfixia neonatal y se muere el muchacho. ¿Qué le pasó una vez a alguien ahí en el hospital? Que alguien sabía que estaba haciendo eso se llama el procúbito es cuando las membranas están íntimas y la prosidencia del cordón es cuando sale el cordón después que las membranas están rotas. Entonces resulta que, si ustedes se dan cuenta que hizo una prosidencia de cordón, ustedes tienen que empujar la cabeza para que no comprima el cordón umbilical. Ustedes con la mano hacer presión para que esa cabeza se suba, pero si ustedes sueltan otra vez la cabeza, va a volver a bajar. Es decir, que ustedes tienen que subir la cabeza y quedarse con la mano ahí hasta que operen esa señora. Entonces, ustedes meten la mano, descomprimen el cordón y esperar hasta que esta mujer vaya para el quirófano, ¿no? Ustedes se montan en la camilla con ella y van montando y van dando vueltas hasta que llegue el quirófano y saquen el muchacho y en ese momento ustedes sacan la mano. Eso puede tardar 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, dependiendo de lo que tarde en preparar el quirófano. Y si lo apegamos a lo que sucede ahorita hasta que complete los materiales, porque resulta que como el hospital no entra, ustedes mandan a comprar el material, que compren la cintura, que compren los compresas, que compren esto. Y mientras tanto, ustedes con la mano tratando de hacer descompresión, ¿no? Y con una teta. La paciente cuando la pasan a la cama, eventualmente la ponen de lado y le colocan anestesia raquídea a la paciente que está de lado. La anestesia raquídea la pueden colocar con la paciente sentada, con la paciente acostada de cúbito lateral izquierdo. En este caso se la van a colocar de cúbito lateral. La situación es que ustedes deben mantenerse ahí con ella. O sea, y resulta que alguien sabía de esto, entonces le llamó a alguien, mira, hacerle un tacto a esta muchacha. Entonces cuando metió la mano, bueno, ¿qué es eso? Tiene que hacer la compresión y ahí lo dejó pegado como casi una hora mientras la paciente le terminaba de sacar el champo. Entonces, bueno, la situación es que, como le comentaba, en primera instancia, esa era la recomendación que Friedman había establecido de 1.5 y 1.2, pero resulta que eso no fue así, o sea que el proceso bajó tanto que ahora el nivel inferior de la normalidad establece que la dilatación puede ir a una velocidad de 0.5 centímetros por hora y 0.8, es decir, 0.5 en una primeriza y 0.8 en una múltiple. Entonces, ese valor ahora, si antes la paciente dilataba 1.5 centímetros por hora, ahora va a dilatar 0.8. Es decir, que ahora la presión se lenteció más, o sea, la velocidad de la presión ahora es más lenta. Por tanto, ese proceso de establecer que del centímetro por hora, como lo de manera genérica, como lo toman las publicidades de la OMS, ya no aplica para todas las mujeres porque técnicamente ya el proceso no es así. O sea, y en la mayoría no funciona de esa manera. Ahora, establecer lo que se denominaba el conjunto de cuidados para el manejo activo tras el parto era colocarle oxitocina, romper membranas, colocarle misoprostol, colocarle antiespasmódicos, o sea, era más o menos la rutina que le hacían a todas las mujeres, o sea, para que el traje de parto terminara más rápido, o sea, terminara de manera más efectiva. Ingresaban a la paciente, tenía 4 centímetros, 5 centímetros, y le ponían, póngale oxitocina, póngale, romper las membranas, coloque el antiespasmódico y listo, y eso va a parir más rápido. Entonces ahora ya no recomiendan hacer nada de eso. O sea, de hecho, romper las membranas, el protocolo venezolano dice que mantener las membranas hasta lo último, o sea, hasta que se puedan romper espontáneamente. De alguna manera las membranas tienen ciertamente
unos factores de protección. O sea, yo no sé si ustedes han visto cómo vienen envueltos algunos televisores o electrodomésticos que traen una bolsa que traen como unos burbujitos que se explotan, ¿no? Bueno, para que no se traumatice contra las paredes de la caja. Bueno, las membranas tienen es el mismo principio. O sea, las membranas angulares funcionan como que aíslan al feto de traumas mecánicos contra las paredes uterinas. Eventualmente el trauma final, que es la cabeza contra la pelvis materna, pues tiene ciertamente protección por membrana. Al estar envuelto como en una membrana tienes protección contra el ascenso de las bacterias. Como está dentro de un medio líquido, el medio líquido mantiene una temperatura estable en cualquier porción de la cavidad uterina, ¿sabes? Porque el líquido amniótico se mantiene a la misma temperatura en todo el volumen. Entonces tiene un efecto de mantenimiento de la temperatura adecuada en general, un mantenimiento de protección mecánica, protección contra el proceso de las infecciones. Por tanto, eventualmente, ciertamente tiene agua. Y lo otro es que la presión que hace la membrana en forma de cuña contra el cuello uterino hace que este dilate un poco más rápido, hace que este se borre un poco más rápido. Por tanto, tiene ciertamente algunos beneficios mantener las membranas íntegras, pero en algún punto pudiera ser necesario tener que romper las membranas. Por ejemplo, si ustedes están sospechando que tiene desaceleración de la frecuencia, que hay un riesgo del bienestar, de la pérdida del bienestar fetal, o de lo que se conocía antes como un sufrimiento fetal, ustedes rompen las membranas, verifican el color del líquido amniótico. Si el líquido está claro, como usualmente con grumos blancos, eso se supone que es lo normal. Pero si ese líquido ahora tiene un color verde, eso significa que el bebé tuvo relajación de esfínteres, tuvo evacuaciones intrauterinas, y eso significa que el bebé tiene una hipoxemia, probablemente va rumbo a la acidosis, y necesita terminar esto rápido. Entonces, si ustedes se dan cuenta de esto, los 3 centímetros, no van a esperar que llegue a los 10 para sacar a este muchacho. Eventualmente eso sería un motivo de interrumpir el embarazo y terminar por cesárea. Esa quizás sí fuese una de las indicaciones para romper las membranas tempranas, pero si no, no se recomienda que ustedes hagan esto. Lo otro, pues, de manera, se describe finalmente que romper las membranas puede ser como un catalizador del trabajo de parto. O sea, pudiera funcionar como para acelerar el proceso siempre y cuando las contracciones sean efectivas y siempre y cuando ya esté en la fase activa del trabajo de parto, no en la fase temprana. Por tanto, no se recomienda que se haga en la fase temprana. El protocolo del venezolano establece que se deje hasta el final. Se supone, y el Colegio Americano estableció que si todo trabajo de parto, eso tanto la OMS como el Colegio Americano, todo trabajo de parto que venga evolucionando de manera normal, apegado a las curvas de referencia, no se le hace nada. O sea, ni romper membranas, ni colocar oxitocina, ni colocar misoprostol, sino dejarlo que evolucione, natural, sin medicalización. Ahora, el punto viene en donde es que uno establece que el parto viene normal o no viene normal, o está enlentecido normalmente. Entonces, si nos apegamos a la curva de Friedman, casi todos los partos van a quedar enlentecidos. Si nos apegamos a la curva nueva, es muy posible que ahora tengamos más partos dentro de la curva normal. Por tanto, es prudente poder establecer esta situación, o sea, definir de manera clara que la fase activa va a comenzar definitivamente en 5 o 6 centímetros y no en 3 4, como lo establecían anteriormente. ¿En qué momento ustedes van a utilizar oxitocina? Ustedes recuerden que violencia obstétrica es utilizar cualquier medio medicamentoso para acelerar el trabajo de parto sin el consentimiento de la madre. Es decir, que ustedes no pueden utilizar oxitocina sin el consentimiento de la madre. Entonces, ¿en qué momento pueden ustedes utilizar oxitocina? Solamente cuando el parto esté anormalmente enlentecido, fuera de los ritmos fisiológicos normales del parto. Pero eventualmente tienen que tener consentimiento de la mujer. O sea, para evitarse problemas, tomen el consentimiento de la mujer. Ustedes dirán, pero bueno, es que ahora todo es tan complicado, ahora uno no puede hacer nada porque si la mujer no lo consiente, pero quizás en Venezuela todavía no hemos llegado a ese extremo de las demandas legales tan anormalmente elevadas, porque quizás todavía no se han preparado tanto las mujeres para esto, pero probablemente esto venga en algún punto que cada vez más las mujeres conozcan sus derechos, porque ahora la nueva ley establece que hay una obligación de preparar a las mujeres para conocer todos estos detalles, de tanto los colegios de abogados, los colegios de médicos, los colegios de enfermeras, tienen la obligación de preparar a las mujeres para ello. Entonces ustedes posiblemente van a darle las herramientas de cómo poder demandar a los médicos en un futuro. Entonces ustedes recuerden, por lo menos es muy notable, que en los Estados Unidos demandan por lo que sea. O sea, ustedes pueden ver inclusive hasta en las series de televisión que el paciente lo saquen en una silla de ruedas hasta la calle. O sea, si se resbala en el hospital, demandan al hospital. Si la persona está caminando y se resbala en el pasillo del hospital, demandan al hospital. Entonces el accidente ocurrió dentro del hospital.
Esa es la razón por la que los pacientes salen en una silla de ruedas hasta la calle. O sea, si se caen en la calle ya no le al hospital, pero ellos no salen caminando del hospital. O sea, ellos lo montan en una silla y no porque no puedan caminar, sino para que no se vaya a resbalar y caerse del hospital. Porque si no, los van a demandar por esa situación. Entonces ustedes dirán, ¿por qué todo el mundo lo saca en una silla de ruedas del hospital? Porque es un problema médico. O sea, Doctor, en el trabajo de parto normalmente enlentecido, ¿cuál es el organigrama de si la paciente tarda esto, misoprostol, si la paciente hace esto, oxitocina? Con respecto a eso, el partograma es un medio gráfico para evidenciar el proceso del trabajo de parto. Pero es un instrumento que evidencia el proceso de la evolución del parto. Más sin embargo, la limitante del partograma es que no dice qué hacer en el proceso. Entonces, el juicio es clínico. Ahora, ¿qué sucede? El trabajo de parto debe comenzar a los 5 o 6 centímetros y la fase latente no debe ser mayor a 20 horas en ese proceso. Desde que la paciente empezó con dolores regulares hasta que llegó a 5 o 6 centímetros, deberían no pasar más de 20 horas. Ese es un punto para decir, esta es una fase latente anormalmente elevada. Que desde que los dolores se hicieron regulares, hasta que llega a 5 o 6 centímetros, deben pasar por no más de 20 horas. Entonces, y luego, desde que llega a 5 o 6 centímetros, la tasa de dilatación debe ser no menor a 0,5. Es decir, que si ustedes, ¿qué significa 0,5 centímetros por hora? Bueno, básicamente eso significa que en 2 horas tiene que haber dilatado 1 centímetro. Si ustedes ingresaron a las 4 de la tarde y tenían 6 centímetros, 4 de la tarde, a las 6 tiene que tener 1 centímetro más. O sea, 2 horas más tarde tiene que tener 1 centímetro más. Ahora, si ustedes 4 horas más tarde, porque le hicieron un tacto a 4 horas después, pues se supone que esa es una recomendación, hacer un tacto 4 horas más tarde, tienen la misma cantidad de centímetros, ustedes pueden definir en ese preciso momento que está enlentecido. Ahora, ¿por qué está enlentecido el trabajo de parto? Bueno, es donde viene la gran pregunta. ¿Qué es lo que hace que ese trabajo de parto no camine? Que la paciente no tiene contracciones uterinas. Eso puede pasar, porque es lo que hace que el útero trabaje. El motor es la contracción uterina. Claro, entonces ahí usamos misoprostol para Entonces, si el trabajo de parto se enlenteció porque no tiene contracción uterina, le aumenten las contracciones uterinas. ¿Cómo le va a aumentar la contracción uterina? En este caso con oxitocina, porque es lo más controlable que hay. Porque tú puedes poner la oxitocina y el goteo, la infusión, tú la puedes controlar. Con el macrogoteo tú le puedes aumentar el goteo, disminuir el goteo, aumentar la dosis, disminuir la dosis. Y al final la oxitocina tiene una vida media demasiado corta. Es decir, que tú le puedes poner un chorro de oxitocina y lo cierres a los 6 minutos, el efecto pasa. Es decir, pero tú le metes misoprostol a una paciente y el efecto, y eso va a quedar ahí hasta que pase el efecto, por lo menos 2, 4, 6 horas del medicamento. Si el parto está retrasado y tengo que quitarle oxitocina, pero la paciente no quiere, igual lo puedo obligar. Pero porque ya el parto está tú no lo puedes obligar. No lo puedo obligar, quiere decir no puede obligar. Entonces, ya una recomendación formal. Ustedes tienen a una paciente hospitalizada que está en trabajo de parto y ustedes le comentan, ustedes hablan con ella. O sea, vamos a suponer que el ejemplo fuera alguna de ustedes que está embarazada, tiene 9 meses, está emocionada, tiene un muchacho en camino, ya hay un vínculo emotivo, emocional, afectivo, porque usted tiene un hijo y cada una de las mujeres quiere que el hijo le salga bien. Entonces tú llegas y le dices a una paciente hospitalizada, en trabajo de parto, con dolores medianamente regulares, pero ya a punto que el bebé va a nacer, y tú le dices, mire, la situación es lo siguiente, este parto se detuvo, no está progresando, si el bebé no sale del claustro materno puede haber riesgo de sufrimiento fetal, muerte fetal, hipoxia, todo lo demás, y podemos mejorar las circunstancias ofreciendo los medicamentos para tratar de mejorar y que esto termine rápido. ¿Qué creen ustedes que va a hacer la paciente? Seguro va a aceptar. Pero si ustedes primero no se lo dicen bien, no la informan, no le ofrecen nada, seguramente no va a aceptar. Entonces, una recomendación es ofrezcan información siempre, la paciente seguramente le va a ir bien. Pero ustedes de pronto dicen, bueno, pero es que yo tengo tantas vainas que hacer porque tengo un reciente que me está hartando cada 5 minutos y me están mandando a hacer otras vainas, yo no tengo tiempo para estar hablando con esta gente, pero si ustedes no tienen ese tiempo, pues se van a meter en un problema. O sea, eso que ustedes consideran pérdida de tiempo va a ser una ganancia profunda para tener. Por decir un ejemplo, hace poco hubo un problema médico legal en un hospital y posiblemente los ojos estaban sobre una persona, pero resulta que la paciente pues no accionó en contra de esta persona
porque la trató bien. Y eso lo salvó del tema. Simplemente porque ella dice que fue muy amable, que fue muy cortés con ella, que estuvo atento, que estuvo pendiente de ella, y listo. Eso fue suficiente para que la mujer no actuara en contra de ella. Doctor, contraindicaciones absolutas de uso de oxitocina, aunque el parto esté en el... Contracciones absolutas. No, bueno, la pregunta es la siguiente: ¿qué es lo que hace que el parto no progrese? Entonces tú me dices, no, mire, lo que pasa es que esta muchacha no tiene contracciones. Ahora, ¿y por qué no tiene contracciones? Porque se le acabó la fuerza. Ah, bueno, porque es que la mujer tiene 4 días en trabajo en parto, la tienen allá en un ambulatorio, en caja seca, la tenían 4, y la paciente tiene agotamiento materno. Porque ustedes saben que la fibra muscular necesita calcio para el proceso de la contracción muscular, y se agotaron todas las reservas de calcio de la mujer está deshidratada, ya casi que está cayendo en una acidosis, porque la paciente no ha comido, tiene 3 días que no duerme, la tenían en trabajo aparte, la tenían poniendo oxitocina y en caja seca, y nosotros tenemos aquí otras horas metiéndole más. Ya el útero se cansó, las fibras musculares tienen agotamiento muscular, así como que te van para el gimnasio 3, 4, 5 días, 20, 12 horas, ya el último día no van a poder. Entonces, porque el agotamiento y el dolor de la fibra muscular, el ácido láctico, todo esto va a impedir que esto suceda. Entonces, van a continuar con el proceso. Tendrán que hacer la pregunta formal en ese punto. Ahora, pueden mejorar, de pronto intentar mejorar las contracciones que tiene con oxitocina, dándole más, pero de pronto, ¿qué tan desensibilizada o qué tan agotada puede estar la fibra muscular en ese momento? Ahora, viene la otra: la paciente tiene contracciones regulares, intensas, frecuentes, dolorosas, pero no dilatan. Entonces, ustedes dicen, vamos a ponerle oxitocina, pero es que la paciente tiene una desproporción fetopélvica, porque el feto no logra pasar, pero tiene una desproporción. ¿Le van a seguir metiendo oxitocina o le van a indicar oxitocina en ese caso? Que no lo van a hacer. Entonces, contracciones formales por oxitocina, una desproporción fetopélvica. O sea, ustedes tienen que identificar primero cuál es la causal que tiene el parto detenido. Si es un problema en la potencia del traje de parto, que lo podemos, porque esos serían las famosas 3P o 4P que dicen los libros. La primera letra del P, que era en inglés el power, es las contracciones uterinas, o sea, el motor que impulsa el móvil. Luego tiene que ver con el pasajero, que es el passenger, que es la segunda P, el feto, el móvil fetal, la posición del feto, la ubicación del feto, la variedad de presentaciones del feto, porque resulta que la tienen en presentación cefálica, pero no se dieron de cuenta que era una presentación de frente y que era variedad posterior. Eso no va a caminar, no va a terminar procediendo. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? No le pueden poner oxitocina, porque es que no va a evolucionar un trabajo de parto normal. Ahora, eso tiene que ver con el pasajero. Luego la otra P es la pelvis. Ahora, la pelvis es una pelvis inadecuada, muy pequeña, los diámetros anteroposteriores, no va a pasar el feto por ahí, no le van a poner oxitocina tampoco, porque resulta que eso no va a caminar. Hasta ahí sería la literatura establecía las famosas 3P. Y luego le agregaron una cuarta P, que es la psique de la persona, la condición emocional de la paciente. Ustedes pueden ver que hay pacientes que no pueden, o sea, van a tener la oportunidad de verlo, que hay pacientes que se le meten entre 6 y sea que eso que ya quiere una cesárea, que es una cesárea, y como que no pare. O sea, es mejor que se le meten entre 6 y sea que ya tiene que ser una cesárea, y nada que la mujer evolucione. Entonces, incluso cuando la van a examinar ustedes, la paciente no permite que la examinen. Ya le dice, no, usted se presenta, que lo más amable, todo el mundo que le va a hacer un tatuaje, y la paciente no colabora, no se quiere dejar hacer un tatuaje, porque ella no quiere parir, ella quiere que le hagan cesárea, porque se asustó, porque le entró el trauma, porque el dolor se volvió incontrolable, o sea, por distintas razones, pero la paciente no colabora. Entonces usted tiene que tratar de conseguir el máximo de colaboración de la paciente, conversar muchísimo con ella. Pero esos serían los 4 factores. Entonces resulta que existen condiciones donde no va la oxitocina, porque es que no van a mejorar nada a meter la oxitocina, porque si no va a parir. O sea, ¿qué va a pasar? Le van a meter más contracciones en un feto que no va a salir, porque la pelvis no es adecuada, porque el feto está mal colocado, o porque realmente existe una anomalía funcional. ¿Anomalías funcionales cuáles son? Se supone que la contracción viene de arriba hacia abajo. O sea, hay un marcapaso fisiológico que se ubica en el fondo superior del útero, en el túnel de los cuernos, y la contracción se dirige, de ahí nace el marcapaso fisiológico, o sea, inicia la despolarización de la célula y arranca hacia el segmento, o sea, la parte inferior. Entonces la dirección de la despolarización arranca del fondo hacia abajo. Es decir, que las contracciones comienzan en el fondo y se dirigen en sentido descendente. Existe una anomalía funcional, que el marcapaso anormalmente se ubica en la parte inferior y las contracciones van de abajo hacia arriba, o sea, la inversión del gradiente.
Eso por supuesto va a terminar en una anomalía funcional y técnicamente tampoco va a evolucionar la dilatación. Si ustedes se dan cuenta de esto, es posible también que esa no es una de las recomendaciones para utilizar oxitocina. La inversión del gradiente descendente de las contracciones uterinas. Entonces, si ustedes determinan que se está prolongando el trabajo de parto, pero porque las contracciones son ineficientes, y ustedes pueden sacar el resto de las circunstancias, no hay desproporción, no hay mala acomodación, o sea, todo se mantiene normal, y lo único que necesitan es mejorar la dinámica uterina, o sea, regularizar las contracciones, aumentar las contracciones. Ese es el criterio de oxitocina, o sea, en ese punto, mejorar el enlentecimiento del trabajo de parto. Entonces, sucede que como esto va ligado a que debe ir con el consentimiento de la madre, entonces ustedes le tienen que explicar ahora la situación. Ahora, ¿en qué momento ustedes pueden aprovechar para hacer esto? Porque yo le voy a decir algo, una paciente que está ahí un poquito descontrolada, para decirlo de una manera, en lo emocional, porque está irritable, agresiva, porque el dolor no le permite, difícilmente ustedes pueden sentar a conversar amablemente y la paciente no les va a entender nada, no le va a aclarar nada y posiblemente no le va a firmar nada en esa situación. Entonces, ¿en qué momentos pueden ustedes adquirir el preciso instante adecuado para poder conversar claramente? Cuando le están haciendo la historia, cuando la están ingresando. O sea, en ese momento ustedes pueden tratar de obtener todos los consentimientos que puedan. Explicarle que durante el proceso del trabajo de parto, si se establece un enlentecimiento de las contracciones uterinas y todo lo demás, nosotros podemos proceder a colocar oxitocina y le establece todas las circunstancias y seguramente ella le va a firmar el consentimiento. Que lo necesiten o no durante el proceso es otra cosa, pero ya ha llegado el momento donde los dolores son extremadamente impresionantes. La paciente se encuentra irritable, agresiva, o sea, difícilmente ustedes van a tener una conversación efectiva con una paciente en esas circunstancias. Y después de todo, es posible que la paciente diga al final, yo no me acuerdo de nada de lo que me dijeron. Yo no sé qué me dijeron, yo no sé qué firmé, yo no sé qué, y empieza el inconveniente después. Y eso puede ser causal de invalidar un consentimiento informado, que la paciente diga, yo no sé lo que firmé, o sea, a mí no me explicaron nada. Y entonces tú le dices, no, pues claro, yo le expliqué, yo me senté con usted y usted me firmó aquí, y la paciente dice, yo no me acuerdo de lo que usted me dijo. Y ella va a decir, ¿por qué? Ah, bueno, porque está en un estado de disociación emocional, motivo por las hormonas, los dolores, el problema, y eso es valedero en un juicio. Para decir que la paciente no estaba en sus cabales, ella no se acuerda de nada, pues invalida el consentimiento. Ok. Entonces la otra es eso, ¿no? Romper las membranas en etapas tempranas de manera de rutina y como para prevenirle el retraso del trabajo de parto, pues no se recomienda porque básicamente en los protocolos no se realiza. Hace tiempo era frecuente y era común que se utilizara en las salas de parto utilizar medicamentos para acelerar el proceso de dilatación del uterino y acelerar el proceso de borramiento. ¿Qué eran? Utilizar antiespasmódicos, utilizar antieméticos. Es decir, se metía primperan, irtopan, lo que es la metoclopramida, o se utilizaba el bromuro de iosina, que era utilizar buscapina, flepan, o sea, medicamentos que fueran antiespasmódicos que relajan la fibra muscular lisa, porque finalmente sobre la fibra muscular lisa que tiene el efecto. Entonces, ¿qué sucedía? Habían algunos de estos medicamentos que provocaban ciertamente reacciones desagradables, porque ustedes saben que ¿cómo colocaban el primperano? Le colocaban, incluso lo ponían cada 10 minutos o 3 dosis. Entonces imagínense poner 3 primperanos en media hora. Algunas personas sufrían lo que podía provocar un síndrome extrapiramidal, o sea, y eso es una sensación realmente desagradable, o sea, para una paciente. Yo no sé si alguno de ustedes se ha colocado una buscapina alguna vez, flepan en el viento venoso, pero si eso lo colocan muy rápido, eso provoca una sensación que ustedes no la saben definir exactamente. Hay gente que quiere quitarse la ropa, salir corriendo, volver a meterse, tirarse abajo el colchón, o sea, es una sensación realmente difícil de precisar cuando pasan la buscapina muy rápido, o sea, por eso tiene que pasar lento, diluido, porque si ustedes hagan una prueba con ustedes, pásense una buscapina a una velocidad y ustedes no saben qué es lo que ustedes realmente sienten, una sensación de desespero, una sensación de desasosiego, no saben si quitarse la ropa, salir corriendo, meterse, es realmente incómoda la manifestación de eso.
Por tanto, se vio que el beneficio no era tanto como para exponer a las personas a sensaciones tan desagradables y como la circunstancia ahora establecer que el parto sea una experiencia sensorialmente positiva, ya no se recomienda utilizar ni antiespasmódico ni antiemético para el proceso de de mejorar la situación del trabajo de parto. Fíjense que esta es otra particularidad que dependiendo como ustedes lo vean, pero resulta que a toda paciente que entra a sala de parto se le pone un hierro, se le pone una vía y se le pone una hidratación, o sea, a todos, sean partos, sean cesáreas, portajes, lo que sea. Durante el trabajo de parto, las recomendaciones es que no indicar medicamentos endovenosos, o sea, incluso le dan la libertad de que ella pueda estar ingiriendo líquido bioral. Y algún sustrato de glucosa, por ejemplo, pueden tomar una infusión de jugos naturales, endulzados con miel, chocolate, algo que les mantenga los niveles de glucosa elevados para poder mantener adecuadamente el proceso de trabajo de parto. Sin embargo, desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista clínico, porque esta es una mejoría, porque claro, no tiene una vía que le imposibilita poder caminar para allá, caminar para acá, agarrarse aquí, agarrarse allá, tener una vía le dificulta de pronto estas circunstancias. Sin embargo, eso pues, dicho así, está bonito, o sea, tú lo ves bien, bueno, no le limita a la paciente, puede ir por allá, no tiene una fuente de dolor, porque a veces la vía molesta, no tiene una fuente de riesgo infeccioso porque no tiene no le invaden ningún sitio de venopunción, pero hasta ahí se ve bien la cosa. Pero ¿qué pasaría si la paciente en el trabajo de parto hace un shock hipovolémico por una hemorragia postparto? Agarrarle una vía a una paciente para pasarle hidratación de emergencia con las venas colapsadas, porque realmente ya no tiene casi líquido circulante, eso es demasiado difícil. Y la paciente se les va a poder chocar y se les va a poder morir en ese momento porque no le pudieron agarrar una vía. Entonces, exponerse a ese riesgo es algo que de pronto cada quien lo vea de manera independiente. O sea, el protocolo dice que no le pongamos líquidos a la paciente, pero nosotros hemos visto que hay pacientes que se chocan y agarrar una vía con una paciente chocada, eso es demasiado complicado. E incluso, vamos a agregar otro detalle, que ustedes están atendiendo el parto, ustedes tienen que familiarizarse con algo, y esto sí es una recomendación que les voy a dar, de que ustedes saben que en el hospital a veces hay muchos choques yo no sé exactamente cómo denominarlo, yo no sé si son choques de egos, o si son choques que de pronto los médicos se ponen para un lado, las enfermeras se ponen para otro, esto a mí no me toca, esto le toca a ella. El trabajo de enfermería le toca a enfermería, el trabajo médico le toca al médico, el trabajo de laboratorio le toca al laboratorio. Y por ejemplo, usted tiene una paciente en piso, entonces le dice, mira, hay que hacer una hematología. Entonces usted le firma, mire, por favor, haga una hematología a la enfermera. Entonces la enfermera dice, no, banco de sangre tiene que subir a tomarle la muestra. Yo trabajo de ella. Y pasa una hora, y pasan 2 horas, y pasan 6 horas, y pasan 12 horas. Y entonces, ¿por qué no le tomó la vía? Porque el banco de sangre no ha subido. Y eso le toca a banco de sangre. Y la enfermera dice, eso no es trabajo mío. Y entonces el médico dice, mira, ¿por qué no se la han tomado? No, porque es que la enfermera no se la quiere tomar. Ese es el trabajo de ella. Y entonces no se la toma nadie. Ahora, se les haga el título a un residente de obstetricia, a un residente de obstetricia, tomarle una muestra de una paciente. Bueno, que no sepa. Esa es la otra. Entonces, resulta que pareciera muy simplista y minimalista la toma, pero la pericia es necesaria. Hay gente que no le cuesta agarrar una vena de un paciente. ¿Y por qué le cuesta? Porque casi nunca lo hace. Entonces, ustedes deberían hacerlo mucho. Entonces, ustedes van al hospital, entonces le dicen, mira, pero es que eso no es trabajo de ustedes, pero es que ustedes necesitan hacer eso. Tomarle vías y tomar vías y tomar vías y sacar sangre. No, que ese trabajo de banco de sangre, eso no es trabajo mío. Pues yo les recomiendo que lo asuman, que ustedes necesitan agarrar esa pericia. Porque cuando ustedes estén allá en el ambulatorio de la puerta solo y necesiten agarrar una vía y la enfermera no apareció porque no quiso ir, porque para lo que le paga el ministerio, y entonces ustedes necesitan agarrar una vía a un paciente y ustedes no se la van a poder agarrar. Porque es que no hay una enfermera para que le agarre la vía. Entonces, pero es que este es el médico, pero no, pero es que entonces ustedes intentan y se la rompen, y se la rompen, y se la rompen porque no tienen la suficiente pericia y nunca van a poder. Entonces, en el hospital a veces pasan estas cosas, ¿no? Que la enfermera no lo hace porque es el trabajo de ella. Que el banco de sangre no lo hace porque es el trabajo del médico.
Y el médico dice, bueno, vamos a reportarlo, porque eso sí, vamos a levantar el informe de la enfermera por insubordinación, porque aquí el médico soy yo y es la que me tiene que hacer caso. Entonces resulta que ustedes necesitan agarrar esa habilidad, ¿no? Entonces, agarrar vías, agarrar muestras, poner sonda, ustedes dirán, bueno, pero eso no es trabajo, pero deberían asumirlo como tal, que eso es como parte de su proceso de formación, de su preparación. Si bien es cierto, si ustedes después agarran una especialidad que no tengan la mínima necesidad de sacarle una muestra de sangre a nadie porque no les toca, probablemente van a tener mucho personal para que les haga esto, pero ahorita que están en formación, háganlo. La paciente que agarra una vía, agárrese los ustedes. Ahora, probablemente, ¿quién les va a enseñar mejor? Agarrar una vía, una enfermera. O sea, les aseguro que probablemente una enfermera va a tener mayor destreza para agarrar una vía. Dígame un recién nacido. Agarrar una vía a un recién nacido. Que esa no se ven. O sea, pues díganme a los muchachitos que son gorditos, que son muy gorditos y que nada, eso no se ve en ninguna parte, cómo agarrar una vía a un recién nacido. Por supuesto, no les recomiendo que practiquen en recién nacidos. Resulta que, pero en las embarazadas sí van a tener muchas embarazadas para agarrar una vida. O sea, entonces, ¿quién va a tener la mejor destreza? Las enfermeras. Pero resulta que si ustedes son medianamente antipáticos con las enfermeras, pues ellas no les van a enseñar nada. Entonces, tratan de llevar las mejores relaciones posibles y llevársela bien con las enfermeras. Claro, va a llegar un momento donde pues cada cosa en su lugar, ¿no? O sea, porque si ustedes se extralimitan a mucho amiguismo, en el sentido de se mezcla lo personal con lo profesional, probablemente eso va a terminar mal también. Es decir, porque de pronto ustedes cuando necesiten ejercer una autoridad sobre alguien, ella les va a salir con algo y que quizás no va a ser agradable. Por ejemplo, una vez hubo un caso de un médico que estaba, bueno, eso es normal, porque eso es el problema de la vida personal, no se debe mezclar con lo del hospital, pero entonces una persona estaba teniendo una situación sentimental, por decirlo de alguna manera. Porque ahorita se lo voy a decir, tenía una situación sentimental con una, por decirlo de alguna manera, bien, con una muchacha que es la que se encargaba de la parte del aseo, y un niñito que vomitó una parte del piso de eso fue en pediatría, y había que limpiar el vómito del chino, que estaba hospitalizado por eso, vómito y diarrea, el chino empezó a vomitar y todo lo demás. Entonces resulta que había que mandar a limpiar. Y había que mandar a limpiar a la camarera, o sea, entonces resulta que el médico la manda a limpiar, pero ella como que tenía una situación, entonces resulta que, claro, le habían dicho varias veces, no lo había hecho, y cuando él le quiso decir que fuera, ella le respondió tal cual como si fuera la esposa, o sea, le pegó una jarta a él después en pleno pasillo. Entonces, esas situaciones terminan mal. Entonces, él tenía que mandar a hacer la limpieza de esto, pero la muchacha pues le respondió con una autoridad también notable por el vínculo que estaban teniendo, y le pega una madre harta al médico en pleno pasillo del hospital. Entonces, hay ciertas cosas que de pronto hay que tratar de conservar para que no vayan a tener problemas, ¿no? Entonces, con el otro proceso de la fase activa, como les comentaba, en las pacientes primigestas, primero debe aparecer el borramiento, luego la dilatación. O sea, esa es la norma fisiológica de lo que sucede. En las multíparas esto puede ser simultáneo. O sea, de hecho, sucede que borra y dilata al mismo tiempo. Lo que decíamos nosotros, como le comentaba, basado en los principios de las curvas de Friedman, era que era 3-4 centímetros se consideraba la fase activa. Ya eso cambió. Ahora la relación es que sea 5 o 6 centímetros de dilatación. Debe tener por lo menos 2-3 contracciones en 10 minutos, una dilatación de 5 o 6 centímetros, por lo menos 3 contracciones, 5 o 6 centímetros, borrado 50%, un cuello central de consistencia blanda. A eso se define ya que arrancó la fase activa del trabajo de parto. Entonces, en ese proceso, esas serían las características que deben estar presentes para que digamos que la paciente esté en trabajo de parto. Que tenga 5 o 6 centímetros de dilatación, 2-3 contracciones en 10 minutos, un cuello borrado por lo menos 50%, de consistencia blanda y de posición central. Esas serían las características que tienen que tener en consideración para decir arrancó la fase activa del trabajo de parto. Entonces, bueno, fíjense en esa situación, fíjense cómo ahora cambió la cosa.
En la donde dice tasa de dilatación del cuello uterino, estaba establecido que en las primigestas era 1.2 centímetros. Fíjense que ahora cambió a 0.5 centímetros por hora. Es decir, que si ustedes ven que la paciente está dilatando a 1.2 centímetros por hora, está bien. Si dilata a 1 centímetro, sigue estando bien. Y si dilata a 0.5, sigue estando bien. Antes, si dilataba a 0.5, eso estaba mal. Porque estaba en el Porque era decil. 1.5. Porque era 1.2 o 1.5. Entonces ahora las cosas cambiaron de 0.5 en las ovíparas y 0.8 en las multiples. A eso ahora se considera adecuado. Es decir, que si ustedes tienen una paciente que en 2 horas iba a tener 3 centímetros de dilatación, en 2 horas iba a tener 3 centímetros de dilatación, y era 1.5, ahora va a tener realmente 0.8 más 0.8, da 1.6. Ajá. Entonces, eso va a tener ahora una paciente en ese mismo lapso de tiempo. Y ustedes van a seguir diciendo que está bien, o sea, porque ese es el borde inferior de la normalidad. Ahora, ¿todas las pacientes se comportan así? No. O sea, hay algunas que dilatan a una velocidad incluso más alta que el 1.2 y el 1.5. Y eso sigue siendo bien, a menos que sea lo que se conoce como el famoso parto precipitado, que es anormalmente corto, o sea, el parto precipitado. Pero resulta que en condiciones ahora, según las nuevas referencias, en vez de 1.5 y 1.2, ahora es 0.5 y 0.8. O sea, a fines de pregunta de examen, la curva de Friedman ya no entra en el protocolo establecido. No significa que no haya mujeres que se comporten aún, algunas mujeres con la curva de Friedman, pero las que estén por debajo de la curva de Friedman, que estén entre 0.5 y 0.8 y dilatación de generación primera múltiple, eso se considera normal en el proceso de dilatación. Entonces, el cuello, fíjense, aquí estas son dos imágenes comparativas. El cuello uterino básicamente se empieza a cortar de tal manera que virtualmente desaparece. Cuando el cuello corre en su totalidad, a partir de ese momento comienza a dilatar en una paciente primigesta. Y en una multípola puede estar el cuello aún grueso todavía, sin borrar, y está el proceso de dilatación. Ocurre una situación también particular en las multípolas, que es que ustedes pueden incluso introducir los dedos dentro del cuello, sobre todo si han parido muchas mujeres, no estar en la fase activa del trabajo de parto, pero el orificio cervical externo les permite a ustedes meter el dedo, incluso abrirlo y tener 3-4 centímetros de dilatación. El orificio cervical externo, y usted dice, no, tiene 4, tiene 5 centímetros de dilatación, y el orificio interno está cerrado. Entonces, por las modificaciones ya previas que trae el cuello, por tanto, las multípolas tienen una particularidad que puede estar dilatando incluso con un cuello totalmente grueso, e incluso estar el cuello dilatado parcialmente sin trabajo de parto. Entonces ustedes tienen que definir que una paciente multípola, además de dilatación, debe tener la circunstancia de tener las contracciones uterinas estabilizadas o regularizadas, porque si no, se pueden equivocar ustedes en esa situación. Las fibras musculares, claro, eso no lo hemos tocado porque eso está incluido en un tema de la anatomía del útero, está incluido en el tema de ginecología, pero vamos a tener que tocar eso la semana que viene, entonces los temas de ginecología para poder agarrar la parte de anatomía. El útero, pues básicamente está compuesto por fibras musculares, o sea, y tiene 3 capas, una capa longitudinal, una capa transversal, y hay unas que van como en sentido en espiral, o sea, las fibras musculares. Ese entramado de fibras musculares, unas que van en un sentido, otras que van en otro, y otras que van en sentido oblicuo, hace que las fibras musculares se entrelacen en un punto, como un entramado, como una malla, y los vasos sanguíneos que están atravesando todo ese entramado, cuando las fibras musculares se contraen, hacen como una apariencia, ¿no? Y cierran los vasos sanguíneos, porque hay un vaso sanguíneo que está entre todas las fibras musculares, entre las que van en este sentido, entre las que van en sentido longitudinal, entre las que van en sentido oblicuo, en espiral. Cuando las fibras se contraen, cierran los vasos sanguíneos. Esa es la manera como hace hemostasia, de manera fisiológica del útero. O sea, es un mecanismo que es para hacer hemostasia, porque se supone que el útero está diseñado para sangrar todos los meses y para tener, y como fines reproductivos para el proceso del parto. Entonces, como el parto es un proceso que realmente va a tener un sangrado notable, la naturaleza pues tuvo la gentileza de hacer un mecanismo de hemostasia fisiológica, y las fibras musculares tienen este sentido. Entonces resulta que las fibras musculares que van en el sentido longitudinal, cuando se contraen, la fibra muscular se acorta. Entonces la fibra muscular, cuando se acorta, el cuello uterino empieza a el tamaño general del útero se acorta en el sentido longitudinal, pero las fibras que van en el sentido hacen tracción axial. Entonces, en ese preciso momento, la contracción de las fibras musculares, pero del cuerpo uterino, porque
tanto el cuello como el segmento del útero tienen poca fibra muscular. Y el cuello uterino es poca la fibra, tiene más o menos 12-15% de fibra muscular solamente, el resto es tejido conectivo. Y el segmento inferior uterino, sobre todo la porción anterior, desaparece la capa intermedia, la capa plexiforme, por un proceso fisiológico normal del estiramiento del segmento inferior. Eso desaparece y por supuesto va a tener menos fibras musculares, menos vascularización, y esa es la razón por la cual el segmento inferior se escoge para hacer la incisión en la cesárea, porque es más delgado, menos fibras musculares, menos vasos, menos sangrado. Esa es la razón por la cual la cesárea se llama cesárea segmentaria, porque se hace sobre el segmento inferior, y si se hiciera sobre el cuerpo del útero se llamara cesárea corporal. O sea, esas son las dos incisiones que se hacen en una cesárea. Y luego, la presión que hacen las membranas ovulares, por eso le decía que las membranas también tienen esa función, hace presión sobre el cuello uterino y eso provoca que el cuello comience a borrar y comience a dilatar. Entonces, en una paciente primeriza, como sería el esquema de aquel lado, en un cuello que es realmente largo, se empieza a ir acortando, pero cerrado. O sea, no hay dilatación. Si ustedes ven, el cuello uterino mide de aquí, si lo ven, va de aquí a aquí. Todo esto es el cuello uterino y el segmento se va a ir acortando, se va poniendo más pequeño hasta que técnicamente como que desaparece y luego empieza a dilatar. Pero en este caso, alguien que se le ocurra meter los dedos aquí y ahora se dice, no, tienes 3-4 centímetros y ven que el cuello está de este tamaño, como de 4 o 5 centímetros, pues no tiene dolores, y usted llega y mete los dedos en el cuello, abre los dedos y dice, no, tiene 4 centímetros, 5 centímetros, la vamos a dejar hospitalizada. La paciente tiene dolor, contracciones, y ahí va a estar llenando el techo 2, 3, 4 días más, si el trabajo parto con arranca en definitiva. Entonces, ese proceso de dilatación puede empezar a ocurrir oficialmente con el cuello igualito así de largo y empezar a dilatar y después todavía permanecer parcialmente sin el borramiento total. Así se comportan los pacientes múltiples. Es decir, ustedes tienen que definir una cosa en claro. Ahora, ustedes agarran a una paciente primeriza y la consiguen así. Una paciente primeriza. Tiene el cuello de 3 centímetros de largo, tiene dilatación 4 o 5 centímetros. Después, algo está pasando que la cabeza, que se supone que viene por aquí, tiene que estar haciendo presión sobre el cuello para irlo cortando, pero la cabeza no logra descender, no hace presión. ¿Y por qué no baja? Porque es muy grande y la pelvis no le permite bajar. ¿Cómo se llama eso? No es proporción fetopélvica, o sea, no va a haber manera que esa paciente siga bajando. Por eso, eso sería una de las situaciones sospechosas para que ustedes digan este trabajo de parto no está evolucionando y no va a evolucionar. Entonces ustedes pueden plantear una sospecha de desproporción fetopélvica. Ahora, imagínense ustedes que ustedes tengan una desproporción fetopélvica. No va a parir. O sea, tiene una desproporción, la muchacha no va a parir. Ahora, y ustedes agarraron y le metieron oxitocina. Y el muchachito se murió. ¿Y entonces qué va a pasar eso después en un juicio legal? Eso se denomina mala praxis. Entonces, por eso la oxitocina ciertamente tiene algunos inconvenientes, por eso debe ir básicamente refrendado. Ahora, fíjense que hay una situación que la oxitocina puede provocar incluso taquicistolia, que es el aumento normal de la frecuencia de la contracción uterina. Esto puede provocar de igual manera el exceso de contracciones, puede provocar hipoxia fetal. El exceso de contracciones en una desproporción puede provocar rotura uterina. Es decir, que ustedes pueden provocar una rotura uterina en una paciente por el uso inadecuado de la oxitocina. En una paciente con una distosia de hombro, lesión del plexo braquial, fractura de la clavícula. Es decir, que la oxitocina puede tener básicamente inconvenientes, problemas. Por tanto, hay que utilizarla bien y hay que utilizarla consentida, es decir, con el consentimiento informado de la paciente. O sea, esa sería una recomendación porque no vayan a tener problemas en ese sentido. Entonces, si ustedes ven, las membranas, este es el bebecito, pero estos son las membranas ovulares. Entonces, las membranas ovulares hacen presión en forma de puño sobre el cuello y en ese proceso de que empieza a empujar, resulta que el bebé está envuelto en la membrana. El líquido mantiene la temperatura. El líquido mantiene este espacio, hace que el trauma no sea directamente sobre el cráneo, es decir, que la zona ósea, es decir, que tiene un efecto de protección mecánica sobre la cabeza fetal,
Por eso las membranas deberían permanecer el mayor tiempo posible antes de que usted la rompa, pero si se rompe espontáneamente es otra cosa, ¿no? O sea, ya eso es la culpa de ustedes, que las membranas se rompen espontáneamente. Eso es lo que es una anorexia, que puede ser artificial o puede ser espontánea. Resulta que si eso sucede, ya bueno, ya no es culpa de ustedes si las membranas se le rompieron espontáneamente, pero si no, las membranas son parte del proceso que ayuda al borramiento y dilatación. Hay una ley física que establece que en una superficie líquida, porque las membranas están envueltas y están conteniendo en una situación de líquido, la presión que se realice en cualquiera de los segmentos establece la misma intensidad de la fuerza en todos los sentidos. Es decir, el útero se va a contraer desde aquí. O sea, aquí comienza el foco del marcapaso del útero. Aquí arranca la contracción uterina. La contracción se deja venir en este sentido, o sea, es descendente. Esta se empieza a despolarizar la célula que tiene al lado, esta es la que tiene al lado, esta es la que tiene al lado, esta es la que tiene al lado, se van despolarizando una sobre otra y empieza a producirse la contracción muscular desde arriba hacia abajo. O sea, ese es el gradiente descendente de la contracción uterina. Por tanto, como las fibras musculares están mayor densamente concentradas arriba, porque aquí en el segmento inferior casi ya no hay fibras musculares y en el cuello básicamente no hay. Es decir, que la contracción va a ser mucho más efectiva aquí arriba, más dolorosa aquí arriba, porque se concentra la mayor fuerza. Entonces, el triple gradiente descendente dice que es más intenso en la parte de arriba y el descendente de aquí abajo. Resulta que cuando tú le aprietas, le aplicas la fuerza aquí arriba, la dirección en la que se dirige la misma intensidad es igual en todas las direcciones. Es decir, si tanto la misma intensidad aquí arriba como me pasa la misma intensidad aquí abajo, porque es un medio líquido y la fuerza se distribuye bajo la ley de Pascal, son leyes físicas, que establece que la intensidad de la fuerza ejercida sobre la superficie líquida tiene la misma intensidad de fuerza en cualquiera de las direcciones. Ahora, resulta que si esto interviene, el orificio naturalmente establecido es el orificio cervical. O sea, es decir, el líquido tiene que salir por alguna parte. Tú le aprietas presión en el fondo y el líquido va a salir por abajo. O el líquido por dónde va a salir, por donde pueda salir. Y el orificio naturalmente para salir es el orificio cervical. Por eso la presión se va a dar en el orificio cervical interno. Bueno, esto es lo mismo que sucede. Ahora resulta que les había comentado que ustedes tienen que establecer cuál cuello estaba maduro. Antes había una clasificación que si era cuello maduro tipo 1, tipo 2, tipo 3. Yo les recomiendo que se aprendan en la clasificación de Bishop, que es la que van a utilizar, que es esta misma, que de hecho va a salir en el examen. Entonces, que utiliza 5 parámetros, que es la posición del cuello, la consistencia del cuello, el borramiento del cuello, la dilatación y en qué plano se encuentra la presentación de la cabeza. Entonces, se le coloca puntuación de 0 a 3. No todas las variables tienen los 3 puntos. La que se encuentra 0 puntos. O sea, ustedes van a empezar la sumatoria. Si ustedes se consiguen que el cuello, porque el cuello es la ubicación dentro de la vagina, o sea, ustedes hacen el tacto, si el cuello está hacia la cara anterior, el cuello va hacia central o posterior. Entonces resulta que si el cuello está posterior, de consistencia firme, cerrado, no está dilatado y la presentación se encuentra completamente móvil, usted le va a poner tiene 0 puntos, 0 puntos, 0 puntos, 0 puntos, 0 en la clasificación de Bishop. Pero si después el cuello está intermedio, de consistencia blanda, le ponen un punto aquí, 2 puntos acá, estaba dilatado como 4 centímetros, le van sumando, tiene 1, 3, 5. Cuando hablamos de estación es la escala de Lee. Pueden utilizar, aquí están los dos, o utilizan un plano de 8. Porque abajo dice estación, se refiere al LIBE, a la clasificación de Lee. La clasificación de Lee. Porque el apellido completo es de Lee. Ah, yo pensé que era de Lee. O sea, él se Como llama, que era chino, pues. se llama Joseph de Lee. O sea, D-E-L-E-E. Bueno, es así como el folículo de Graf. Cuando están en biología. Debería ser el folículo de Graf. Porque el apellido completo es de Graf. O sea, es el nombre de. Cuando hablamos de parto precipitado, ¿cuáles son o sea, por qué es más lo que hace que provoca? ¿Qué hace? Usualmente se relaciona con uso de medicamentos de manera anormalmente indicada, como por ejemplo el uso iatrogénico de la oxitocina, o se ha descrito en algunos partos precipitados el uso de fármacos o de drogas de abuso, como la cocaína, o sea, puede provocar el parto precipitado. O la otra, que pareciera ser
difícil de establecer, que es el hecho de un diagnóstico inadecuado. Por ejemplo, ¿a qué se refiere este punto? Cuando ustedes ingresan a una paciente en sala de parto y la paciente dura 2 horas o 1 hora, desde que ingresa hasta que pare, o puede incluso pasar media hora. Entonces resulta que usted llega a la paciente no refiere nada de dolor, absolutamente nada de dolor, nada, absolutamente nada. Y cuando llega a la sala de parto, ustedes ven que entra y en 20 minutos está perdiendo la mujer. O sea, ustedes dicen, bueno, ¿por qué el trabajo de parto no duró nada? Entonces resulta que o no fue bien evaluada, realmente la paciente llegó fue en periodo impulsivo, o sea, pasó toda la fase de dilatación, borramiento en su casa y llegó fue el periodo impulsivo. Ustedes van a establecer que, y alguien, cuando la examinó, de pronto le examinó mal y le dijo, no, tiene 6 centímetros y tenía 10. O sea, la paciente, entonces resulta que le ingresaron con 6 y en 20 minutos estaba pariendo. Entonces usted va a decir, ese fue un parto precipitado. O sea, ahora, ¿por qué? Pudo haber sido un error diagnóstico. De igual manera está asociado al uso iatrogénico de oxitocina o uso de drogas de abuso de pronto en algunas madres que le acelera el proceso de parto, como de pronto el uso de cocaína se ha establecido que puede ser causal de un parto precipitado, pero no se descarta la posibilidad de que sea mal evaluada o que pase mal establecido el diagnóstico de la evolución del trabajo de parto. Entonces, los ítems que van a utilizar para la escala de Bishop tienen una importancia porque en qué momento van a utilizar oxitocina con 6 puntos o más, en qué momento van a utilizar misoprostol con menos de 6, o sea, 5 puntos o menos. 5 puntos o menos es criterio para poner misoprostol para ayudar a madurar la evolución del cuello. Y de 6 puntos en adelante se supone que el proceso de parto va a evolucionar satisfactoriamente con el uso de oxitocina. Si ustedes agarran a una paciente con 2 puntos de escala de Bishop y ponen la oxitocina, probablemente eso no va a caminar y no va a evolucionar normalmente. Es decir que 6 puntos o más, uso de oxitocina. El libro de Williams dice que con 9 puntos debería ser satisfactorio totalmente el uso de oxitocina, pero las conclusiones de las recomendaciones del protocolo establece que son 6 puntos o más para utilizar oxitocina y 5 menos el uso de misoprostol. Entonces, eso lo deben tener claro porque utilizar oxitocina en una paciente que no tiene criterio, ¿para qué van a utilizar oxitocina en una paciente? Esa es otra pregunta también de que ustedes tienen que hacer una inducción del trabajo de parto. O sea, la paciente llegó a las 40 semanas, no tiene dolores, tiene aparentemente una pelvis adecuada para el trabajo de parto. Se necesita que el trabajo de parto finalice, usted le plantea, vamos a colocar una inducción del trabajo de parto, que es colocar oxitocina para que el trabajo de parto funcione. Eso también debe ir consentido por la madre. O sea, el uso de oxitocina para una conducción del trabajo de parto o una inducción debe ir también igual, consentimiento informado. Pero resulta que no van a inducir un parto si tiene 3 puntos de escala de Bishop con oxitocina. Eso no va a funcionar, no va a caminar. Entonces, maduren el cuello con... ¿Qué significa madurar el cuello? Bueno, ustedes agarran y la paciente tiene un cuello posterior, consistencia dura, cero dilatación, eso no va a funcionar la oxitocina. Póngale misoprostol, que el misoprostol va a provocar que el cuello borre, el cuello dilate, se vuelva blando, se vuelva central. Ya después que alcance una puntuación de 6, ahí le pueden entonces ahora sí colocar la oxitocina adicional. Pero mientras tanto, eso no va a funcionar. Esta era una propuesta alternativa a la escala de Bishop, que era el índice de Lange, que ellos establecían que de todos los 5 parámetros básicamente ganaba mayor importancia la dilatación. O sea que el puntaje mayor a expensas de la dilatación era lo que terminalmente decidía si la evolución iba a ser satisfactoria. Y entonces ustedes pueden ver que en todas lo que es tanto en la estación, la ubicación de la presentación es esta que está arriba, ¿no? Y le pone el punto de 0, 1, 2 y 3. Y la longitud del cuello, que estamos hablando de borramiento, le coloca 0, 1, 2 y 3. Pero la dilatación le pone 2, 4, 6 puntos, dependiendo de la dilatación. Ellos consideran que si el puntaje está a expensas de la dilatación, probablemente vaya a ser mejor. Sin embargo, de uso extendido, de uso regular, de uso frecuente y de uso en la sala de parto del hospital, se van a estar familiarizadas con el índice Bishop, por eso es que les recomiendo que se lo aprendan. Porque además de que se lo van a preguntar, lo tienen que utilizar. Porque ustedes cuando ingresen a una paciente tienen que decir qué puntaje tiene. Es decir, en la nota evolutiva y la historia clínica, usted tiene que poner cuántos puntos tiene la paciente en el momento que la están ingresando.
¿Y cómo van a saber ustedes cuántos puntos tienen? Bueno, sumando lo que consiguen a la paciente. Si el pie está central, borrado, dilatado, ustedes hacen la suma, le ponen cuánto tienen, porque eso lo tiene que inscribir. O sea, eso tiene que ir inscribir. Profe, de esta clase faltamos. Bueno, lo de 4, 5, 6 centímetros. Esa es la misma tabla de dilatación. Porque la podemos terminar el lunes. Bueno, listo, vamos a terminar el lunes entonces. Sí, sí, falta. Y porque con las clases de lunes siempre son más cortas por dermatología. O sea, si no interrumpimos otra, sino que terminamos esta. Listo. Entonces, bueno, continuamos con lo que falta el día lunes. De hoy no sé nada. Si alguien falta, o sea, de los que faltan, no reporta nada. Pero, tú sabes que hay una que dura 5 años y otra que la definiendo que dura 10 desde que se le coloca la vacuna. O sea, cuando uno le coloca una vacuna, sí lo tiene, pero después yo te voy a explicar eso. Que, por ejemplo, uno llega a 18